Cada paso está escrito, el misterio del destino revelado por la sabiduría budista. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha buscado comprender si su vida se desarrolla según un plan preestablecido o si, por el contrario, está completamente abierta al azar y la elección. Esta pregunta, tan antigua como la conciencia misma, ha recorrido culturas, religiones y filosofías. En el corazón de esta inquietud surge la noción del destino, la idea de que cada paso, cada giro y cada circunstancia de nuestra existencia está escrito de antemano en un entramado invisible que guía nuestras vidas. El budismo, con su mirada penetrante hacia la mente, el sufrimiento y la liberación, ha ofrecido una de las perspectivas más profundas sobre este misterio. La sabiduría budista enseña que no hay coincidencias verdaderas. Todo lo que acontece, desde lo más minúsculo hasta lo más grandioso, responde a causas y condiciones que se entrelazan en una danza infinita. A esta red de interdependencias se le llama Pratyasamutpada, el surgimiento interdependiente. Según esta visión, el destino no es una escritura rígida e inmutable, sino más bien un tejido vivo donde cada acción, cada intención y cada pensamiento influye en el curso de lo que está por venir. Así, cada paso está escrito, pero también cada paso reescribe lo que vendrá en un flujo constante entre el pasado, el presente y el futuro. Comprender este misterio no significa resignarse a una vida determinada, sino aprender a leer las huellas del camino, a reconocer los patrones que el karma y la conciencia han tejido, y a despertar a la posibilidad de caminar con libertad dentro de ese guión aparente. En este viaje exploraremos cómo el budismo entiende el destino, cómo el karma actúa como el escriba invisible de cada existencia, cómo la práctica de la atención plena permite descubrir el sentido oculto de cada evento, cómo la aceptación consciente abre la puerta a la verdadera libertad, y cómo finalmente el despertar trasciende incluso la noción de un destino escrito. En estas páginas nos sumergiremos en un viaje profundo, extenso y transformador. No se trata solo de una reflexión intelectual, sino de un encuentro con una sabiduría que ilumina la vida cotidiana. Descubriremos que las pruebas, los encuentros, las pérdidas y las alegrías no son caprichos del azar, sino capítulos esenciales de un libro que cada ser está llamado a comprender. Este camino nos invita a observar más allá de lo superficial, a descubrir en lo que parece casualidad un mensaje, en lo que parece injusticia una enseñanza, en lo que parece final una apertura hacia lo eterno. Y al comprender que cada paso está escrito, también se revela que ese escrito no es una condena, sino una oportunidad, la oportunidad de despertar y de caminar hacia la liberación. Con esta introducción, nos preparamos para iniciar el primer gran tema, la visión budista del karma y el destino, que nos permitirá comprender por qué, desde la perspectiva de Buda, no hay ningún acontecimiento que carezca de sentido en el vasto tapiz de la existencia. El karma como la escritura invisible del destino. Hablar del destino desde la perspectiva budista es hablar inevitablemente del karma. El karma no es un sistema de recompensas y castigos dictado por una divinidad externa. No es un registro de méritos y culpas llevado por algún juez cósmico. Es, en su esencia, la ley de causa y efecto que gobierna la vida. Cada pensamiento, palabra y acción que surge de nosotros deja una huella en la mente y en el universo. Y esas huellas, a su tiempo, florecen como experiencias que vuelven a nosotros. El destino, entonces, no es un capricho externo, sino el reflejo de aquello que hemos sembrado. Imaginemos que la vida es un vasto campo. Cada intención es una semilla, y el terreno responde con exactitud a lo que allí depositamos. Si sembramos semillas de compasión, paciencia y sabiduría, inevitablemente recogeremos frutos de paz y claridad. Si sembramos odio,
apego o ignorancia, cosecharemos confusión y sufrimiento. El misterio está en que muchas de esas semillas se plantaron en tiempos que ya hemos olvidado, incluso en existencias anteriores, según la visión budista, y por eso la cosecha que llega a nuestras manos parece inesperada o injusta. Pero desde la mirada profunda, nada es azar, cada fruto responde a una siembra. Este entendimiento transforma la manera en que percibimos la vida. Cuando enfrentamos una dificultad, en lugar de preguntarnos ¿por qué me ocurre esto a mí?, la sabiduría budista nos invita a preguntarnos ¿qué condiciones han llevado a esto y qué puedo aprender de ello? Así descubrimos que el destino no es una prisión, sino un espejo. Nos muestra con precisión las consecuencias de nuestras elecciones pasadas y nos da la oportunidad de sembrar nuevas semillas para un futuro distinto. El karma, sin embargo, no es inmediato ni lineal. No siempre la acción y la consecuencia se manifiestan en la misma vida, ni de la manera que esperamos. A veces una acción genera múltiples efectos que se entrelazan con las acciones de otros seres y con incontables condiciones externas. Este entramado es tan vasto y complejo que a nuestros ojos humanos parece caótico, pero para la visión despierta, cada pieza está en su lugar y el orden oculto se revela. Por eso, los maestros budistas insisten en que cultivar la atención plena y la sabiduría es esencial. Sin ellas, no podemos leer la escritura invisible del karma. Desde esta comprensión, la frase «cada paso está escrito» adquiere un matiz distinto. No significa que todo esté fijado sin posibilidad de cambio, sino que cada paso que damos es la consecuencia inevitable de pasos previos. Y al mismo tiempo, cada nuevo paso que damos está escribiendo lo que vendrá. Es un círculo, pero también es una espiral. Cada giro nos da la oportunidad de ascender a un nivel de mayor claridad o de repetir patrones hasta que aprendamos. Un ejemplo de esta dinámica se encuentra en la historia de Angulimala, uno de los discípulos de Buda. En su juventud, Angulimala fue un asesino temido que había acumulado un terrible karma por sus acciones. Según cualquier noción rígida de destino, su vida estaba condenada a terminar en violencia y sufrimiento. Sin embargo, al encontrarse con Buda, despertó un cambio profundo en su corazón. Abandonó la violencia y se convirtió en un monje que alcanzó la iluminación. Esta historia revela la paradoja budista. El pasado escribe el presente, pero el presente puede reescribir el futuro. Nada está tan grabado en piedra que no pueda ser transformado por la sabiduría y la compasión. La práctica espiritual en el budismo consiste, en gran medida, en tomar conciencia del karma que nos condiciona y comenzar a sembrar nuevas causas. A través de la meditación, de la conducta ética y de la sabiduría, se generan semillas distintas que lentamente transforman el campo de la vida. Por eso, aunque cada paso esté escrito en función de lo sembrado, también cada paso es la oportunidad de escribir algo nuevo. Cuando se comprende esto, la vida se llena de un sentido renovado. Las pruebas ya no se ven como castigos arbitrarios, sino como oportunidades de aprendizaje. Las alegrías no se toman como posesiones permanentes, sino como frutos de causas favorables que debemos cuidar y compartir. Y lo más importante, descubrimos que el destino no nos viene impuesto desde fuera, sino que lo co-creamos en cada instante. De esta forma, el karma se convierte en el puente entre lo inevitable y lo transformable. Lo inevitable es el fruto de lo que ya fue sembrado. Lo transformable es la siembra que hacemos ahora mismo. En este equilibrio se halla el misterio del destino según la sabiduría budista. Por eso, cuando miramos hacia atrás y vemos nuestra historia personal, las alegrías, las pérdidas, las relaciones, los obstáculos, entendemos que nada fue casualidad. Cada encuentro, cada circunstancia estaba inscrita en la lógica del karma.
Pero cuando miramos hacia adelante, vemos un campo abierto, donde la escritura todavía puede ser moldeada por nuestra conciencia presente. Al reconocerlo, nace en nosotros una profunda responsabilidad y una profunda esperanza. Responsabilidad, porque cada acción cuenta; esperanza, porque no estamos atrapados en lo que ya fue. Así, el destino no es una condena escrita en mármol, sino un texto vivo, escrito en el papel de la conciencia, donde cada instante tiene la potencia de transformar la historia. Si llegaste hasta aquí y sientes que este mensaje resuena en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás más reflexiones y enseñanzas, sino que formarás parte de una comunidad que busca comprender la vida con mayor profundidad y despertar a la sabiduría que transforma cada paso en un camino consciente. El tejido interdependiente de la existencia y la ilusión del azar. Cuando observamos nuestra vida desde la superficie, todo parece fragmentado, disperso y a menudo incoherente. Nos encontramos con personas inesperadas, atravesamos pruebas que jamás pensamos enfrentar, alcanzamos logros que en otro tiempo parecían imposibles, y sufrimos pérdidas que nos sorprenden en los momentos más luminosos. El ser humano, atrapado en la experiencia inmediata, suele interpretar todo esto como azar, como un conjunto de eventos fortuitos que se encadenan sin un orden claro. Sin embargo, la sabiduría budista sostiene que esta percepción es ilusoria y que en realidad lo que llamamos azar es la manifestación de una red infinitamente compleja de interdependencias. No existe ningún hecho aislado, ninguna circunstancia desconectada, ningún encuentro sin raíz. Todo surge condicionado por causas previas y a su vez se convierte en condición para lo que vendrá. Así se explica el principio de Pratitya-samutpada, el surgimiento interdependiente que Buda enseñó como la clave para comprender el sufrimiento y la liberación. Según esta enseñanza, cada fenómeno que experimentamos, ya sea interno o externo, aparece porque convergen múltiples causas. El nacimiento mismo de un ser humano requiere no solo de la unión de padres y condiciones biológicas, sino también de incontables factores cósmicos, históricos, sociales y kármicos. De igual forma, un pensamiento que surge en nuestra mente está condicionado por impresiones pasadas, recuerdos, aprendizajes, estados emocionales y estímulos del entorno. Nada existe por sí solo. Todo está sostenido por una red invisible que conecta lo que somos con lo que el universo entero es. Por eso, cuando el budismo afirma que cada paso está escrito, lo que en realidad señala es que cada paso es la consecuencia inevitable de esa red de interdependencias que lo sostiene. Lo fascinante de esta visión es que trasciende la noción de casualidad. Lo que llamamos azar no es más que la incapacidad de nuestra mente limitada para abarcar todas las causas que han dado lugar a un evento. Imaginemos que caminamos por una calle y de pronto nos cruzamos con alguien que se convertirá en una figura clave en nuestra vida. Desde nuestra perspectiva, ese encuentro parece fortuito, una coincidencia sin explicación. Pero desde la mirada budista, no es casualidad. Para que ese encuentro suceda, tuvieron que confluir millones de factores. Esa persona decidió salir en ese preciso momento. Tú elegiste ese camino. El clima permitió la salida, la ciudad ofreció la ruta, y miles de decisiones previas, tuyas y de otros, generaron las condiciones para que en ese instante los dos estuvieran en el mismo lugar. Nada de eso es azar, todo es interdependencia. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Al reconocer que todo lo que vivimos surge condicionado, dejamos de ver los acontecimientos como injusticias caprichosas o como premios inmerecidos. En su lugar, comenzamos a ver la vida como una gran clase, como una enseñanza continua
donde cada experiencia es el resultado de causas que podemos observar, aprender y transformar. Incluso aquello que más nos duele deja de ser un accidente y se convierte en un maestro. El budismo enseña que el sufrimiento nace en gran medida de nuestra resistencia a esta verdad. Nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser distintas, de que lo que ocurre no tiene sentido, de que la vida se equivoca al ponernos ciertos obstáculos. Pero desde la perspectiva del surgimiento interdependiente, nada se equivoca. Todo lo que ocurre, por más doloroso o incomprensible que parezca, responde a una red de causas que, al ser comprendidas, nos abren la posibilidad de liberarnos del sufrimiento. Lo que llamamos destino no es otra cosa que la expresión de esta red. Pensemos en un ejemplo sencillo. Una semilla de manzana plantada en tierra fértil, regada con cuidado y expuesta al sol, inevitablemente dará un manzano. No podemos esperar que de esa semilla nazca un naranjo o un rosal. El destino de esa semilla está escrito en su naturaleza y en las condiciones que la rodean. Del mismo modo, nuestras acciones, pensamientos y palabras son semillas que, al encontrar condiciones adecuadas, darán frutos específicos. El azar no interviene. Lo que ocurre es el resultado natural de lo que fue sembrado. Sin embargo, lo que complica nuestra comprensión es que las semillas del karma no germinan de manera inmediata. Algunas florecen rápido, otras tardan años, décadas o incluso vidas enteras. Además, no brotan aisladas, sino enredadas unas con otras, entrelazadas con las semillas de incontables seres que también siembran a cada instante. Así se forma una trama tan vasta que a simple vista nos resulta imposible comprender. Desde ahí nace nuestra percepción de azar. Pero el sabio reconoce que no hay azar, solo interdependencia. Aceptar esta visión no significa caer en el fatalismo. No se trata de creer que todo está predeterminado y que no hay nada que hacer. Por el contrario, el budismo resalta que comprender la interdependencia nos da poder. Porque si todo surge condicionado, eso implica que, al modificar las condiciones presentes, podemos transformar los resultados futuros. Aunque no podemos borrar de inmediato lo que ya fue sembrado, sí podemos influir en el terreno, en el cuidado, en la manera en que interactuamos con las semillas. Un manzano no puede dar naranjas, pero podemos decidir si ese manzano crecerá sano y fuerte, o si será descuidado y dará frutos amargos. La práctica budista, entonces, consiste en aprender a observar las condiciones y a sembrar causas virtuosas que nos acerquen a la liberación. La meditación nos ayuda a ver con claridad cómo surgen los pensamientos y emociones y cómo podemos relacionarnos con ellos sin caer en los viejos patrones de apego y rechazo. La ética budista nos orienta a sembrar acciones que generen paz, compasión y sabiduría. La sabiduría misma nos muestra que lo que hoy llamamos destino es moldeable a través de nuestras decisiones conscientes. Hay una enseñanza muy conocida de Buda que ilustra esto. Él comparaba el karma con una flecha envenenada. Una flecha que ya ha sido disparada inevitablemente alcanzará su objetivo. Eso no se puede evitar, pero una flecha que aún está en la cuerda del arco puede ser detenida antes de salir. Del mismo modo, ciertas consecuencias kármicas ya son inevitables. Están escritas porque nacen de semillas pasadas que encontraron condiciones para germinar. Pero otras aún no han sido disparadas, y en el presente tenemos la capacidad de decidir qué flechas soltamos y cuáles no. En esa elección reside nuestra libertad dentro de la aparente escritura del destino. Esto nos lleva a una paradoja fascinante. Cada paso está escrito en el sentido de que cada momento es la consecuencia de lo anterior, pero al mismo tiempo, cada paso que damos escribe lo que está por venir. El destino es simultáneamente escritura y reescritura, consecuencia y oportunidad, fruto y semilla. Cuando entendemos esto,
Dejamos de sentirnos prisioneros de un guión ajeno y comenzamos a vivir como coautores conscientes de nuestra historia. El sufrimiento, entonces, deja de ser un accidente injusto. Si perdemos un empleo, si una relación termina, si enfermamos o enfrentamos la muerte de un ser querido, podemos ver más allá del dolor inmediato. Comprendemos que esa situación surgió de causas y condiciones que, aunque ahora nos duelen, forman parte de un aprendizaje profundo. No se trata de justificar la injusticia ni de negar la tristeza, sino de reconocer que incluso en esas pruebas hay un sentido oculto. Cada experiencia dolorosa nos confronta con nuestras limitaciones y nos invita a despertar a una sabiduría mayor. Por otro lado, la comprensión de la interdependencia también nos enseña humildad. A menudo creemos que somos dueños absolutos de nuestros logros y méritos, pero la realidad es que nada de lo que conseguimos lo hacemos en soledad. Cada éxito personal está sostenido por incontables factores externos: la familia que nos apoyó, la sociedad que nos brindó oportunidades, la tierra que nos dio alimento, el clima que permitió la vida. Reconocer esto nos ayuda a abandonar el orgullo excesivo y a cultivar gratitud hacia todo lo que nos rodea. Cada paso que damos está escrito no solo por nuestro esfuerzo, sino también por la contribución invisible de innumerables seres y circunstancias. Un maestro budista contemporáneo decía que la vida es como una partitura musical en la que cada instrumento toca su parte en sincronía. Desde la perspectiva de un solo instrumento, puede parecer que las notas son aleatorias, pero cuando escuchamos la sinfonía completa, descubrimos que cada sonido tiene un lugar y un propósito. Así es el destino. Desde nuestra pequeña perspectiva individual, parece caótico y arbitrario, pero visto desde la totalidad, cada paso encaja en una armonía mayor. Esta visión nos invita a cambiar radicalmente nuestra actitud frente a la vida. En lugar de luchar contra lo que ocurre, aprendemos a fluir con ello, a leer las señales del camino, a descubrir en cada encuentro y en cada circunstancia un mensaje oculto. Cuando alguien llega a nuestra vida, no lo tomamos como casualidad, sino como parte de una enseñanza que debemos comprender. Cuando enfrentamos un obstáculo, en lugar de desesperarnos, lo contemplamos como una oportunidad de fortalecer la paciencia, la compasión o la sabiduría. Así, el destino se convierte en un maestro constante y cada paso en una lección escrita para nuestra evolución. En la práctica cotidiana, esto significa que podemos comenzar a observar los pequeños detalles con atención plena. Un retraso en el transporte, una palabra inesperada, un encuentro fugaz. Todo puede ser visto como parte de esa escritura invisible. Al desarrollar la conciencia, dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a leer las páginas del destino con ojos despiertos. Esta lectura no es pasiva, sino transformadora. Cuanto más comprendemos el guión que se desarrolla, más capaces somos de actuar con libertad y compasión dentro de él. La gran enseñanza es que no existe azar, pero sí existe libertad. No somos esclavos de un destino inmutable, porque la interdependencia nos da la capacidad de transformar condiciones presentes y sembrar nuevas causas. Al mismo tiempo, no somos señores absolutos de nuestro camino, porque cada paso que damos está condicionado por una red inmensa que trasciende nuestra individualidad. Vivimos entre estas dos verdades, la inevitabilidad de lo que ya fue sembrado y la libertad de lo que podemos sembrar ahora. Cuando comprendemos esto, desaparece el miedo paralizante al futuro. No necesitamos adivinar lo que vendrá ni luchar contra lo inevitable. Sabemos que el futuro será fruto de lo que sembramos hoy y de cómo respondemos a lo que ya está en camino. Por eso, la mejor manera de cuidar el destino es cuidar este instante. Aquí y ahora es donde realmente se escribe lo que está por venir.
El budismo nos recuerda que la práctica de la compasión y la sabiduría no solo transforma nuestro destino personal, sino también el de todos los seres, porque en la interdependencia lo que hacemos afecta inevitablemente a otros. Una palabra amable puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Un gesto de paciencia puede evitar un conflicto. Una acción altruista puede sembrar semillas de bondad que florezcan mucho más allá de lo que imaginamos. Así, al vivir conscientemente, no solo escribimos nuestro propio camino, sino que participamos en la escritura colectiva de la humanidad. Cada paso está escrito, sí, pero cada paso también puede ser iluminado. Y esa iluminación ocurre cuando dejamos de pensar en términos de azar o destino rígido y comenzamos a vivir desde la conciencia de la interdependencia. Entonces, descubrimos que la vida no nos ocurre, sino que ocurre con nosotros, a través de nosotros y gracias a nosotros. En esa danza cósmica, cada instante se vuelve sagrado, cada encuentro significativo, cada prueba valiosa. Si este mensaje ha resonado contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuevas reflexiones que nutran tu camino, sino que también formarás parte de una comunidad que busca crecer, despertar y comprender que la vida, en cada detalle, es un guión lleno de sentido. La aceptación consciente como llave del destino y la liberación interior. Cuando observamos nuestra vida con detenimiento, descubrimos que una gran parte de nuestro sufrimiento no proviene directamente de lo que nos ocurre, sino de nuestra resistencia a lo que nos ocurre. La mente humana, cargada de expectativas, de deseos y de miedos, suele rebelarse ante los hechos que contradicen su voluntad. Queremos que las cosas sean de una forma, y cuando se presentan de otra, luchamos internamente, generando dolor añadido al inevitable dolor de la existencia. En esta dinámica se revela uno de los mayores obstáculos para comprender el misterio del destino, la incapacidad de aceptar conscientemente lo que la vida nos presenta. Desde la perspectiva budista, cada paso que damos ya está condicionado por causas anteriores y, en cierto sentido, escrito en el tejido del karma y la interdependencia. Sin embargo, la forma en que experimentamos ese paso depende en gran medida de nuestra actitud frente a él. Ahí es donde entra la aceptación consciente como práctica fundamental. Aceptar no significa resignarse ni caer en la pasividad. Resignarse es cerrar los ojos y dejar que la corriente nos arrastre sin aprendizaje. Aceptar, en cambio, es abrir los ojos de par en par y contemplar con claridad lo que es, reconociendo que detrás de cada hecho hay una enseñanza. La aceptación consciente es, por tanto, un acto de sabiduría. Cuando aceptamos lo que la vida nos entrega, incluso si duele, dejamos de desgastarnos en la lucha interna contra lo inevitable y dirigimos nuestra energía hacia lo que sí podemos transformar, nuestra respuesta. De esta manera, la aceptación no es pasividad, sino la condición necesaria para la acción lúcida. La mente, acostumbrada a aferrarse a sus propios deseos, suele creer que aceptar es sinónimo de rendirse. Pero en realidad es en la aceptación donde se esconde la mayor fuerza. Al aceptar que cada paso está escrito por causas pasadas, comprendemos que no podemos cambiar lo que ya ha llegado, pero sí podemos sembrar lo que vendrá. Al aceptar un obstáculo, no nos quedamos inmóviles, sino que lo observamos con claridad y aprendemos a superarlo sin caer en la frustración ni en el odio. Al aceptar una pérdida, no negamos el dolor, sino que permitimos que ese dolor nos abra a una comprensión más profunda de la impermanencia. En este sentido, la aceptación consciente nos conecta con la realidad tal como es, y desde esa conexión nace la verdadera libertad. El Buda enseñó que la vida está marcada por el dukkha, una palabra que suele traducirse como sufrimiento,
pero que en realidad significa insatisfacción, incomodidad, la sensación de que nada es completamente como quisiéramos. Esta insatisfacción surge porque la mente se resiste a la naturaleza cambiante de la existencia. Queremos que lo agradable dure para siempre, pero todo cambia. Queremos evitar lo desagradable, pero todo llega. Queremos que las personas y las cosas permanezcan, pero todo se disuelve. Al comprender esto vemos que la raíz del sufrimiento no es lo que sucede, sino el apego y la aversión que tenemos hacia lo que sucede. La aceptación consciente es el antídoto a esta dinámica. Al aceptar la impermanencia y la interdependencia, dejamos de luchar contra la vida y empezamos a fluir con ella. Un ejemplo claro se da en la experiencia de la enfermedad. Cuando el cuerpo enferma, nuestra reacción habitual es rebelarnos. ¿Por qué a mí no es justo? Esto arruina mis planes. Esa resistencia mental añade sufrimiento al dolor físico. En cambio, cuando aceptamos la enfermedad como parte del destino escrito en nuestras condiciones actuales, descubrimos un espacio de calma. No negamos el dolor ni lo deseamos, pero lo contemplamos como una oportunidad de aprender sobre la fragilidad del cuerpo, sobre la importancia del cuidado y sobre la compasión hacia quienes también sufren. Esta aceptación consciente no elimina la enfermedad, pero transforma radicalmente la experiencia que tenemos de ella. Lo mismo ocurre con las pérdidas. La muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, el fin de una etapa vital, todo esto suele vivirse como una injusticia. Queremos que las cosas sean permanentes, pero la vida nos muestra una y otra vez que nada permanece. Al resistirnos, nos desgarramos internamente. Al aceptar conscientemente, lloramos. Sí, sentimos la tristeza, pero también descubrimos en ese dolor una enseñanza sobre el amor, sobre la impermanencia y sobre el valor de cada instante. La aceptación no borra el vacío de la pérdida, pero nos enseña a transformarlo en sabiduría. En este punto, es importante señalar que aceptar conscientemente no significa tolerar pasivamente la injusticia social o personal. El budismo nunca ha enseñado que debamos someternos a la opresión o la violencia. Al contrario, la aceptación consciente nos da la claridad necesaria para actuar con sabiduría frente a esas situaciones. Cuando aceptamos que la injusticia existe, dejamos de negarla o de reaccionar con ira ciega y comenzamos a actuar desde un lugar de compasión y lucidez, sembrando las causas para un futuro más justo. La aceptación nos libera de la reactividad impulsiva y nos coloca en el terreno fértil de la acción transformadora. Desde esta perspectiva, la aceptación consciente es una llave que abre las puertas del destino, porque el destino no es solo lo que ocurre, sino también la manera en que lo vivimos. Dos personas pueden enfrentar la misma prueba y, sin embargo, experimentarla de formas radicalmente distintas según su actitud. Una puede hundirse en la desesperación, mientras la otra puede descubrir un camino de crecimiento y fortaleza interior. La diferencia está en la aceptación. Quien acepta conscientemente convierte cada paso escrito en una oportunidad de liberación. Quien resiste ciegamente convierte ese mismo paso en una prisión de sufrimiento. Buda ilustró esto con la parábola de la segunda flecha. Cuando una persona es herida por una flecha, siente un dolor inevitable. Pero si esa persona, además, se desespera, se enfurece o se llena de odio hacia sí misma o hacia los demás, es como si recibiera una segunda flecha. Esa segunda flecha no proviene del destino ni de las circunstancias, sino de la mente que no acepta. La aceptación consciente nos libra de esa segunda flecha, permitiéndonos enfrentar el dolor inevitable con serenidad y dignidad. En la práctica diaria, cultivar la aceptación consciente implica desarrollar la atención plena, sati,
La atención plena nos permite observar la realidad sin juicios, tal como es. Cuando practicamos la meditación, aprendemos a contemplar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones sin aferrarnos ni rechazarlos. Descubrimos que todo surge y se desvanece, que nada permanece y que al aceptar este flujo podemos vivir con mayor paz. Esta práctica no se limita al cojín de meditación, sino que se extiende a cada instante de la vida, al comer, al caminar, al hablar, al escuchar. Cada momento es una oportunidad para aceptar conscientemente lo que ocurre y responder con sabiduría. La aceptación consciente también se relaciona con la compasión, karuna. Cuando aceptamos nuestro propio sufrimiento sin juzgarnos, cultivamos la capacidad de aceptar también el sufrimiento de los demás. Comprendemos que todos los seres, al igual que nosotros, enfrentan pruebas y dolores, y que detrás de cada acción equivocada hay una historia de ignorancia y sufrimiento. Esta comprensión nos abre a la compasión, que es la respuesta natural de un corazón que ha aprendido a aceptar. Así, la aceptación consciente no nos aísla del mundo, sino que nos conecta más profundamente con él. Un aspecto esencial de la aceptación consciente es que nos libera de la obsesión por controlar lo incontrolable. La mente humana tiende a querer dominar todos los aspectos de la vida, planificar cada detalle, asegurarse de que nada salga mal. Pero la realidad es que la vida siempre escapa a nuestro control. Por más que planifiquemos, siempre habrá imprevistos. La aceptación consciente nos enseña a soltar esa necesidad de control y a vivir en apertura al misterio. En lugar de temer al futuro, aprendemos a confiar en que cada paso escrito, por doloroso o inesperado que sea, forma parte de un camino mayor que conduce al despertar. Esto no significa que debamos dejar de planificar o de esforzarnos. Significa que aprendemos a hacerlo desde la serenidad, sabiendo que los resultados nunca dependen solo de nosotros. Actuamos con responsabilidad, pero aceptamos que los frutos pueden ser distintos a lo esperado. Esta actitud nos libra de la ansiedad y nos permite vivir con mayor ligereza. Al aceptar conscientemente lo que viene, aprendemos a disfrutar de cada instante sin quedar atrapados en las cadenas del futuro o del pasado. La aceptación consciente también revela que la vida misma es un maestro. Cada prueba que enfrentamos, cada encuentro que tenemos, cada obstáculo que aparece, nos está enseñando algo. Si nos resistimos, perdemos la lección. Si aceptamos, la vida se convierte en un camino de aprendizaje constante. Así, descubrimos que el destino no es un enemigo que nos impone pruebas arbitrarias, sino un aliado que nos ofrece oportunidades de crecimiento. En última instancia, la aceptación consciente nos conduce a la comprensión de que el verdadero destino del ser humano no es acumular placeres o evitar dolores, sino despertar a la naturaleza última de la realidad. Cada paso escrito en nuestra vida, ya sea de alegría o de sufrimiento, apunta hacia esa meta, la liberación del apego y la ignorancia. Cuando aceptamos conscientemente, avanzamos hacia esa meta con mayor claridad. Cada lágrima aceptada se convierte en sabiduría. Cada alegría aceptada se convierte en gratitud. Cada pérdida aceptada se convierte en compasión. De esta forma, la aceptación consciente transforma radicalmente la experiencia del destino. Ya no lo vivimos como una cadena de hechos impuestos desde fuera, sino como un camino lleno de enseñanzas que nos conducen hacia la liberación. El destino deja de ser una escritura rígida y se convierte en una sinfonía viva que podemos escuchar con atención y aprender a interpretar. Cada paso escrito es una nota que, al ser aceptada, revela su lugar en la armonía mayor de la existencia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que la aceptación consciente puede transformar también tu manera de vivir, te invito a suscribirte a este canal.
Aquí encontrarás más enseñanzas, reflexiones y prácticas que te ayudarán a descubrir que cada paso de tu vida, incluso aquellos que parecen oscuros, puede iluminarse cuando se mira con los ojos de la sabiduría. El despertar interior y la trascendencia del destino. Cuando se habla de destino en la tradición budista, es necesario comprender que no se trata únicamente de un mapa prefijado de eventos que se desarrollan en la vida de cada individuo, sino de una red de condiciones interdependientes que forman parte del vasto océano de la existencia. El destino, entendido desde la sabiduría budista, es tanto lo que está escrito en las huellas del karma como lo que aún puede reescribirse a través de la conciencia despierta. Sin embargo, existe un nivel aún más profundo, un punto en el que incluso la noción de destino se disuelve, el despertar interior. El despertar, o iluminación, representa la trascendencia definitiva de las cadenas del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes condicionado por el karma. En ese despertar, lo escrito deja de ser una prisión y el ser humano descubre una libertad más allá de cualquier guión. Para entender este misterio, primero debemos reconocer que el ser humano común vive atrapado en lo que el budismo llama avidya, la ignorancia fundamental. Esta ignorancia consiste en no ver la realidad tal como es. Creemos que somos un yo separado, fijo e independiente, cuando en realidad nuestra existencia es impermanente, vacía de sustancia propia e interdependiente con todo lo que nos rodea. Desde esta ignorancia, interpretamos el destino como algo que nos ocurre a nosotros, como un guión que alguien externo escribe y que nos vemos obligados a seguir. Pero cuando se disipa la ignorancia y surge la sabiduría, comprendemos que no hay un yo separado que sufra un destino, sino un flujo de fenómenos que surgen y se desvanecen según causas y condiciones. En esa comprensión, el destino pierde su peso opresivo y se revela como lo que realmente es, una danza del vacío y la interdependencia. El despertar interior comienza cuando la mente se abre a esta verdad. En la práctica meditativa, cuando observamos con atención plena nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, descubrimos que todo surge y se desvanece. Un pensamiento aparece, permanece unos segundos y desaparece. Una emoción brota, se intensifica y luego se disuelve. Una sensación en el cuerpo se presenta, cambia de forma y se esfuma. Nada permanece, nada tiene una esencia fija. Lo que llamamos yo es simplemente una colección de procesos en constante cambio. Comprender esto profundamente es comenzar a soltar la ilusión de un yo permanente que está sujeto a un destino rígido. Si no hay un yo fijo, tampoco hay un destino fijo. Lo que hay es un flujo continuo de causas y efectos. Esta comprensión trae consigo una liberación inmensa. El miedo al futuro comienza a disolverse, porque comprendemos que no hay un yo sólido que deba protegerse de lo que vendrá. El resentimiento hacia el pasado se desvanece, porque reconocemos que no hay un yo inmutable que haya sido herido. Hubo condiciones que produjeron experiencias, y esas experiencias ya se disolvieron. Lo que permanece es la sabiduría que aprendemos de ellas. Así, el despertar nos libera no solo del sufrimiento del presente, sino también de la carga del destino tal como lo concebíamos. Buda mismo es el ejemplo supremo de esta liberación. Nació en una familia real, con un destino aparentemente glorioso como príncipe destinado a gobernar. Sin embargo, su encuentro con la vejez, la enfermedad y la muerte lo confrontó con la impermanencia de la vida y lo llevó a abandonar ese destino mundano en busca de una verdad más profunda. Al alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, trascendió las ataduras del karma acumulado y del samsara. Su destino ya no estaba limitado a un guión de nacimiento y muerte, sino que se abrió a la libertad incondicional del nirvana. En su vida, vemos claramente cómo el despertar interior transforma radicalmente la relación con el destino.
Lo que parecía escrito como un camino de poder y riqueza se convirtió en un camino de compasión y liberación para todos los seres. El despertar interior no significa huir del mundo ni negar las circunstancias de la vida. Al contrario, significa ver la vida con una claridad tan profunda que nada puede esclavizarnos. Seguimos viviendo, seguimos experimentando alegrías y dolores, seguimos enfrentando pruebas, pero ya no desde la ilusión de un yo que sufre un destino, sino desde la libertad de una conciencia que reconoce la naturaleza vacía e interdependiente de todo. En ese estado, cada paso escrito se convierte en una danza ligera, cada obstáculo en una enseñanza luminosa, cada pérdida en un recordatorio de la impermanencia que nos libera del apego. Una de las enseñanzas más hermosas del budismo es que todos los seres tienen la naturaleza de Buda, es decir, el potencial de despertar. No hay nadie condenado eternamente a la ignorancia o al sufrimiento. Aunque el karma escriba en nuestra vida pruebas difíciles, la chispa de la sabiduría siempre está presente, esperando ser despertada. Cuando cultivamos la atención plena, la ética y la compasión, estamos nutriendo esa semilla de despertar que tarde o temprano florecerá. Y cuando florece, la noción de destino como algo pesado y opresivo desaparece. Descubrimos que cada paso, aunque estuviera escrito por causas pasadas, puede convertirse en parte de un camino de liberación. El despertar interior también nos revela la paradoja de la libertad y la necesidad. Desde un nivel relativo, es cierto que cada experiencia está condicionada por causas y efectos, pero desde un nivel último, al comprender la vacuidad de todos los fenómenos, reconocemos que no hay nada verdaderamente fijo que nos encadene. En el vacío, todo es posible. Esta visión no es una idea abstracta, sino una experiencia viva que surge en la meditación profunda. Allí, la mente se aquieta y descubre que no está limitada por los pensamientos ni por las condiciones. Surge una sensación de vastedad, de libertad ilimitada, donde el destino se disuelve como una nube en el cielo. En la vida cotidiana, experimentar aunque sea un destello de este despertar cambia radicalmente nuestra forma de vivir. Una persona que reconoce la vacuidad de los fenómenos deja de aferrarse a las cosas como si fueran permanentes. Sabe que todo pasa, y esa certeza le permite vivir con ligereza, sin miedo excesivo al futuro ni apego obsesivo al pasado. Esta ligereza no es indiferencia, sino compasión profunda, porque al comprender que todo está interconectado y que nada es fijo, surge un amor espontáneo hacia todos los seres, que también están atrapados en la ilusión del destino. Así, el despertar interior no nos aleja de los demás, sino que nos une a ellos en la compasión. La trascendencia del destino se manifiesta entonces no en un rechazo de la vida, sino en una transformación radical de la manera en que la vivimos. Seguimos caminando, seguimos enfrentando alegrías y dolores, pero lo hacemos desde un lugar de libertad interior. Ya no nos sentimos esclavos de un guión inmutable, sino actores conscientes en una obra cósmica donde cada paso es una oportunidad de expresar sabiduría y compasión. El despertar interior también nos enseña que el verdadero destino del ser humano no es alcanzar riquezas, poder o placeres, sino despertar a la naturaleza de la realidad. Todo lo demás es transitorio. Las glorias mundanas se desvanecen, los logros materiales se disuelven, los placeres sensoriales pasan, pero la sabiduría que surge del despertar permanece, porque no depende de condiciones externas. Cuando comprendemos esto, dejamos de medir nuestra vida por lo que conseguimos o perdemos y comenzamos a verla como un camino hacia la liberación. Esto no significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades o renunciar a los vínculos humanos. Al contrario, significa vivirlos con mayor profundidad y autenticidad. Una persona despierta, ama con mayor pureza, trabaja con mayor entrega,
cuida con mayor compasión, porque ya no lo hace desde el apego o el miedo, sino desde la libertad interior. En este sentido, trascender el destino no es huir del mundo, sino vivir en él de una manera radicalmente nueva. Cuando Buda alcanzó el despertar, no se retiró al silencio absoluto ni se encerró en la soledad. Pasó 45 años compartiendo su sabiduría con todo aquel que quisiera escuchar. Enseñó a reyes y mendigos, a mujeres y hombres, a ancianos y niños. Viajó incansablemente, mostrando que el despertar no nos separa del mundo, sino que nos compromete con él desde una compasión infinita. Su vida misma fue la prueba de que trascender el destino no significa abandonarlo, sino convertirlo en un camino de servicio y amor. Cada uno de nosotros, al cultivar la práctica, puede experimentar esta transformación. Al sentarnos en silencio a observar nuestra mente, descubrimos la impermanencia. Al actuar con bondad, descubrimos la interdependencia. Al cultivar la sabiduría, descubrimos la vacuidad, y poco a poco, la carga del destino se vuelve más ligera. Ya no vivimos con el miedo constante de qué ocurrirá mañana, porque sabemos que lo único real es este instante, y que en este instante podemos sembrar causas de libertad. La trascendencia del destino no es, por lo tanto, un milagro externo, sino un trabajo interior. Es el fruto de la práctica constante, de la disciplina, de la paciencia y de la entrega. No se alcanza de un día para otro, pero cada paso en esa dirección nos libera un poco más. Cada instante de atención plena, cada gesto de compasión, cada acto de sabiduría es un ladrillo en el puente que nos conduce a la liberación. Y cuando ese puente se completa, descubrimos que el destino nunca fue una cadena, sino un maestro disfrazado que nos condujo hasta la libertad. Así, el despertar interior nos muestra que cada paso escrito puede convertirse en una puerta hacia lo eterno. El destino, en lugar de ser una condena, se revela como un camino hacia la iluminación, y al trascenderlo, descubrimos que no hay nada que temer, porque en la esencia de la realidad todo es vacío, todo es interdependencia, todo es libertad. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir explorando las enseñanzas que conducen al despertar interior, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás reflexiones, prácticas y relatos que te acompañarán en tu propio camino hacia la libertad, recordándote que incluso lo que parece escrito puede ser iluminado por la sabiduría de vivir cada paso como una revelación del destino. Vivir con la convicción de que cada paso está escrito no significa caer en la pasividad ni en el conformismo, sino despertar a la certeza de que cada momento, cada encuentro y cada circunstancia encierran una revelación. La vida no se nos presenta como un azar disperso, sino como un camino en el que cada paso trae consigo un mensaje profundo para nuestra evolución. La sabiduría budista nos enseña a leer ese mensaje, a reconocer que en cada instante se despliega un fragmento del misterio del destino. El desafío está en aprender a vivir con los ojos abiertos, con la mente atenta y con el corazón dispuesto a descubrir el sentido oculto de cada experiencia. En nuestra existencia cotidiana, muchas veces transitamos como si fuéramos sonámbulos. Caminamos, hablamos, trabajamos, nos relacionamos, pero rara vez estamos plenamente presentes. La mente se pierde en recuerdos del pasado o en expectativas del futuro, y así dejamos de percibir la riqueza del instante presente. El budismo insiste una y otra vez en que la vida ocurre aquí y ahora, y que si no aprendemos a estar presentes, dejamos pasar las revelaciones que cada paso nos ofrece. Lo que llamamos destino se despliega momento a momento, y solo con atención plena podemos leer su escritura. La práctica de la atención plena, sati,
Se convierte entonces en la clave para transformar nuestra relación con el destino. Cuando caminamos conscientemente, cuando respiramos con atención, cuando escuchamos sin distracciones, comenzamos a percibir que cada detalle encierra una enseñanza. Un simple amanecer nos recuerda la impermanencia y la belleza efímera de la vida. Una conversación inesperada puede abrirnos a nuevas perspectivas. Un obstáculo puede mostrarnos la necesidad de cultivar paciencia. Cada paso revela algo si estamos dispuestos a observar. Así descubrimos que el destino no es un guión distante, sino una escritura viva que se revela en cada instante. En este sentido, vivir cada paso como una revelación significa reconocer que incluso lo que consideramos pequeño tiene un valor inmenso. El budismo nos advierte contra la ilusión de esperar grandes momentos para encontrar sentido. Pensamos que solo los logros espectaculares o las experiencias extraordinarias contienen sabiduría, pero en realidad la vida se revela en lo cotidiano. La sonrisa de un niño, el aroma del té, el canto de un pájaro, la brisa en el rostro, todo es parte de la sinfonía del destino. Cuando aprendemos a vivir con atención plena, descubrimos que no hay instantes vacíos, que cada segundo encierra una enseñanza que puede transformarnos. Al mismo tiempo, vivir cada paso como revelación nos ayuda a enfrentar el dolor con otra actitud. Cuando sufrimos, tendemos a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿O qué hice para merecer esto? Esa actitud nos encierra en la resistencia y nos priva de la enseñanza que el dolor trae consigo. El budismo nos recuerda que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que cada dolor encierra una lección. Una enfermedad puede revelarnos la fragilidad del cuerpo y la necesidad de cuidarlo con amor. Una pérdida puede mostrarnos el valor de la impermanencia y enseñarnos a amar sin apego. Una dificultad económica puede enseñarnos a cultivar la simplicidad y a reconocer lo esencial. Cuando aceptamos conscientemente el dolor y lo vivimos como una revelación, el sufrimiento se transforma en sabiduría. La vida, en este sentido, es un libro abierto que nos habla constantemente. Pero la mayoría de las veces no sabemos leerlo. Estamos tan distraídos, tan atrapados en nuestras expectativas, que no escuchamos lo que la vida quiere mostrarnos. El destino se revela, pero nuestra mente está ocupada en lo que debería haber sido o en lo que tememos que será. La práctica espiritual consiste en aprender a leer la escritura invisible del presente, y cuando lo hacemos, descubrimos que todo, absolutamente todo, tiene un sentido oculto. No existen pasos inútiles, no existen encuentros accidentales, no existen pruebas sin propósito. Esto no significa que siempre podamos comprender de inmediato el sentido de lo que vivimos. A veces, las revelaciones tardan en mostrarse. Un hecho doloroso puede parecernos incomprensible durante años, hasta que de pronto, en un momento de claridad, entendemos la enseñanza que llevaba consigo. Por eso, vivir cada paso como revelación requiere paciencia y confianza. Paciencia para aceptar que no siempre veremos el sentido en el mismo instante, y confianza en que, tarde o temprano, la vida revelará la enseñanza oculta. El destino se despliega como una novela, y no siempre comprendemos un capítulo hasta que hemos leído varios más. La sabiduría budista también nos recuerda que la revelación no está en los hechos mismos, sino en la manera en que los vivimos. Dos personas pueden pasar por la misma situación, y sin embargo, una descubrir un aprendizaje profundo, y la otra quedar atrapada en el resentimiento. Lo que marca la diferencia no es el destino en sí, sino la conciencia con la que lo afrontamos. Vivir cada paso como revelación significa estar dispuestos a mirar más allá de la superficie, a ver con ojos despiertos lo que la vida nos muestra. Esta disposición convierte cualquier experiencia en un camino hacia la sabiduría. El ejemplo de Buda y sus discípulos ilustra esta verdad.
Historias como la de Kisa Gotami, que perdió a su hijo y buscó desesperadamente una cura, nos muestran que el dolor puede ser una revelación. Cuando Buda le pidió que encontrara una casa en la que nadie hubiera perdido un ser querido, Kisa Gotami comprendió que la muerte es una realidad universal. Esa revelación transformó su sufrimiento en compasión y sabiduría. Cada paso de dolor que dio la condujo a un despertar interior. Este relato nos recuerda que incluso los momentos más desgarradores pueden ser revelaciones que nos abren los ojos a verdades profundas. Vivir cada paso como revelación también implica reconocer que no caminamos solos. Nuestra vida está entrelazada con la de innumerables seres. Cada persona que encontramos es un espejo que nos muestra algo de nosotros mismos. Algunos nos revelan nuestra capacidad de amar, otros nos confrontan con nuestras sombras, otros nos inspiran a crecer. Incluso quienes nos hieren nos revelan las heridas que aún llevamos dentro y la necesidad de sanarlas. En este sentido, cada encuentro es una página del destino que nos invita a aprender. No hay personas inútiles en nuestro camino. Todas cumplen una función en la escritura de nuestra vida. El destino, entonces, se convierte en un maestro continuo. Pero para escuchar sus enseñanzas debemos cultivar la humildad. Muchas veces creemos que ya sabemos lo que necesitamos, que controlamos nuestro camino. Sin embargo, la vida constantemente nos sorprende, mostrándonos que siempre hay algo nuevo que aprender. La humildad nos abre a estas lecciones, nos permite reconocer que cada paso trae una revelación que puede expandir nuestra conciencia. Sin humildad, cerramos el libro de la vida y dejamos de aprender. La práctica de la gratitud es una manera poderosa de vivir cada paso como revelación. Cuando agradecemos incluso por lo pequeño, nuestra mirada cambia. De pronto, un día común se convierte en un milagro. Poder respirar, caminar, compartir con otros, contemplar la naturaleza. La gratitud nos revela que el destino nos ha dado mucho más de lo que solemos reconocer. Y cuando enfrentamos pruebas, la gratitud nos ayuda a descubrir que incluso allí hay algo por lo que agradecer. La oportunidad de aprender, de crecer, de fortalecer nuestro espíritu. La gratitud abre el corazón a la revelación constante de la vida. Vivir cada paso como revelación también significa dejar de esperar que la vida nos dé siempre lo que queremos. Muchas veces, lo que deseamos no coincide con lo que necesitamos. Queremos comodidad, pero la vida nos da pruebas que nos fortalecen. Queremos seguridad, pero la vida nos da cambios que nos enseñan a confiar. Queremos permanencia, pero la vida nos da impermanencia que nos libera del apego. Cuando dejamos de exigir que la vida cumpla nuestros deseos y nos abrimos a lo que realmente nos entrega, descubrimos que cada paso es una revelación adaptada a nuestro aprendizaje. La vida no se equivoca. Somos nosotros los que a menudo no comprendemos su lenguaje. En última instancia, vivir cada paso como revelación es vivir despiertos. Es reconocer que el destino no se revela solo en los grandes momentos, sino en cada respiración, en cada palabra, en cada silencio. Es descubrir que el universo nos habla constantemente a través de las circunstancias, y que cada paso escrito es una oportunidad de despertar un poco más. Cuando vivimos así, la vida deja de ser una cadena de hechos desconectados y se convierte en una enseñanza continua. Cada día se transforma en un capítulo sagrado de un libro que revela el misterio de la existencia. Este modo de vivir nos conduce a la verdadera libertad. Porque aunque no podamos cambiar lo que está escrito por causas pasadas, podemos cambiar la manera en que lo leemos. Podemos leer cada paso como condena o como revelación. Podemos ver la vida como un peso o como un maestro. La elección es nuestra, y cuando elegimos vivir cada paso como revelación, transformamos el destino en un camino de luz.
Así, la sabiduría budista nos invita a descubrir que no hay pasos inútiles, que todo lo que vivimos tiene un sentido profundo. Cada alegría y cada dolor, cada encuentro y cada pérdida, cada triunfo y cada fracaso, todo es parte de una escritura que nos conduce hacia el despertar. El destino, lejos de ser una prisión, se convierte en un espejo que refleja lo que necesitamos aprender. Y cuando vivimos cada paso como revelación, ese espejo nos muestra la grandeza de nuestra verdadera naturaleza. Si estas palabras han resonado en tu interior y sientes que quieres seguir descubriendo la sabiduría que la vida ofrece en cada paso, te invito a suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuevas reflexiones, sino que también formarás parte de una comunidad que busca vivir despierta, reconociendo que cada paso escrito es una oportunidad de revelación y de despertar interior.